Bueno, la idea, vos admitís, Silvia, y cuando quiera empezamos a grabar. Sí, ya estamos grabando. Bueno, la idea de la clase que yo armé hoy, entre la gran cantidad de información que hay para transmitirles, un poco la estructuré de la siguiente manera, es decir, vamos a recuperar la definición de epidemiología, vamos a hacer un paso teórico metodológico sobre la construcción del dato desde el paradigma de la complejidad, y me quiero centrar en lo que es el uso de la epidemiología, tanto en materia de salud laboral, de salud de los trabajadores, como en general. Esta cuestión, digamos, de para qué sirve la epidemiología hoy, con la pandemia desde el año pasado, hay una jerarquía muy importante porque evidentemente digamos, el choque, el conflicto de paradigmas justamente se expresa en cómo se construye el dato epidemiológico, qué se hace con ese dato, y tiene que ver justamente con lo que es la definición de epidemiología. Sí. Una de las definiciones desde nuestro paradigma, desde la epidemiología crítica, la salud colectiva, la medicina social, podemos definirla como es el estudio de los determinantes, las causas, las formas de distribución del proceso salud-enfermedad en las poblaciones, las propuestas y las medidas para transformarla. Es decir, que desde nuestra óptica, desde nuestro paradigma, desde lo que nosotros pretendemos, no solo la epidemiología es la forma de distribución del proceso salud-enfermedad en las poblaciones, sino que incluye el estudio, el análisis, el descubrimiento de los determinantes y de las causas, y cómo las propuestas y las medidas para transformarlas. Por lo tanto, la epidemiología es la herramienta de intervención en la dimensión particular en la cual se mueve, se produce, se expresa de manera concreta el proceso salud-enfermedad, en nuestro caso, en los establecimientos laborales o en las ramas de actividad, depende el nivel de anclaje del lugar en el cual nosotros estamos mirando ese fenómeno y en el cual nos toca intervenir. Es decir, por eso digo que si nosotros lo estamos mirando desde un plano de mayor responsabilidad, como es el plano de la gerencia de prevención de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, los datos, o sea, la epidemiología nos tiene que servir para poder ver, estudiar y ver cómo se expresa el proceso salud-enfermedad en cada una de las ramas de la producción, y en la totalidad del país, las provincias y demás. Pero si yo
estoy situado, como pueden estar situados muchos de ustedes en la actualidad, en el plano de un servicio de salud laboral, el plano particular desde el cual yo estoy construyendo el dato epidemiológico, estoy analizando los determinantes y la forma en que se expresa y las causas que hacen que se exprese de esa manera en un perfil patológico específico de mi establecimiento. El problema es el nivel de anclaje y la epidemiología es mi herramienta de intervención en ese plano colectivo. Por eso se puede hacer epidemiología, digamos, hacer salud y trabajo, se puede producir salud sin hacer epidemiología. Esta es una pregunta interesante que yo quisiera a la reflexión que uno está tratando de provocar en todos los colegas, los compañeros, es de que si yo no hago epidemiología y simplemente mi intervención queda reducida al caso singular de lo que sucede con cada uno de los trabajadores en el marco del consultorio y la responsabilidad que cada uno de estos tiene en el proceso laboral en el cual está involucrado. Si yo me quedo en ese plano de lo singular y veo solamente las manifestaciones clínicas, no alcanzo a entender ni puedo operar sobre el conjunto de las condiciones y medio ambiente de trabajo y no puedo movilizarlas. Por lo tanto, yo creo que desde cualquier lugar que uno está, puede hacer epidemiología y por eso es fundamental que nosotros incorporemos estas herramientas a la práctica cotidiana, que no es otra cosa que una mirada permanente sobre nuestra propia práctica y tener un registro ordenado de cada una de las prácticas e intervenciones que nosotros realizamos. No se puede hacer salud y salud de los trabajadores sin recurrir a la epidemiología, porque equivale a andar a ciegas en el mundo laboral sin saber efectivamente qué es lo que está sucediendo, mucho menos por qué. Y entonces, si no sabemos qué sucede, ni cuáles son las causas, ni qué es lo que determina, estamos incapacitados para transformarlo. La epidemiología, digamos, a mi juicio, comienza en el consultorio, en todos los niveles. ¿Por qué? Porque la epidemiología laboral se construye, y lo que mostró Elvira de los datos, esa gran base de datos que maneja la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, tiene dos grandes fuentes que por un lado son el registro de los agentes de riesgo que realiza cada empleador, en el cual comienza a registrarse las condiciones y medio ambiente de trabajo que es imperante en ese centro laboral, y comienza y tiene su base en el examen médico de ingreso, obligatorio para todos los trabajadores inscritos en el sistema, para todo servicio de salud laboral, y se nutre de dos fuentes fundamentales que son los exámenes médicos periódicos y lo que sucede en el día a día con los distintos eventos que alteran la salud de los trabajadores, que se expresan en las causales de ausentismo. Y luego vienen en el registro ordenado de los accidentes de trabajo,
de otros eventos que pueden suceder en los trabajadores y culmina en los exámenes para reubicación después de un accidente, una enfermedad laboral, o termina cuando el examen de egreso del trabajador. Pero la epidemiología comienza en el consultorio del servicio de salud laboral y el servicio de higiene y seguridad. La epidemiología, digamos, es investigación. Y esto me parece importante también subrayarlo. Si no hay una línea divisoria que pueda decir esto es epidemiología y esto es investigación. Siempre que yo estoy aplicando el método epidemiológico para analizar qué sucede en mi centro laboral o en el espacio, en la dimensión del proceso productivo que yo he tomado como mi objeto de intervención, mi objeto de estudio y demás, siempre desarrolla un proceso de investigación que significa la construcción de un dato. Sin datos yo no puedo operar sobre la realidad. Y eso lo vamos a ver ahora enseguida. Y si ustedes están de acuerdo y lo podemos discutir, que el objetivo de la epidemiología no es solo describir la distribución del proceso salud-enfermedad en la población de trabajadores, sino es transformar ese perfil patológico en un perfil saludable. La epidemiología como herramienta a mayor participación de los trabajadores en la salud, mayor es la eficacia. Y esto acá tiene un espacio también concreto en la provincia de Santa Fe, y espero que próximamente a nivel nacional, que es el espacio de los comités mixtos de higiene y seguridad. Por lo tanto, yo planteo y dejo planteado a ustedes la inquietud de que todos ustedes van a hacer epidemiología interviniendo en estas dos cuestiones, en estos dos ámbitos que tienen que estar presentes y que son obligatorios por ley en todo centro laboral, en el ámbito del consultorio del servicio de salud laboral y en el ámbito del comité mixto de salud y seguridad de los trabajadores. Y nosotros tenemos que ser muy, yo creo que hay que ser muy rigurosos en plantearle al empleador de ustedes, en el caso de los que trabajen como médicos de fábrica en un establecimiento, de estas dos cuestiones hay que desarrollarlas y darle la importancia y fundamentalmente los recursos y el tiempo para poder intervenir y hacer epidemiología. Por lo tanto, quiero que quede claro esto. Es decir, yo hago epidemiología y recojo los datos de estos servicios y desde los comités mixtos, y siempre que hago epidemiología estoy desarrollando un proceso de investigación. Por lo tanto, si es un proceso de investigación, cada acción epidemiológica que yo voy a realizar, es fundamental desde qué marco teórico me ubico para desarrollar ese proceso de investigación y qué metodología voy a aplicar. Esto lo vamos a ver también más adelante en otra clase de metodología de la investigación, pero de acuerdo a la mayor amplitud y complejidad del marco teórico que supere la simple relación causa-efecto o la relación multicausal-efecto y se plantee desde la perspectiva de la complejidad, cuanto más amplio es el marco teórico,
mayor es el nivel de explicación de lo que sucede, mayor es el nivel también, van a ver, de descripción del fenómeno y las posibilidades de intervenir y de solucionar problemas se amplían. Y también es gestión y administración. Y gestión y administración es la segunda parte de esta clase, que es la construcción para poder, para que la epidemiología se transforme en una herramienta de intervención, es necesario construir programas de monitoreo o de vigilancia epidemiológica, que es la parte de acción, de la acción concreta que tiene como finalidad la epidemiología. ¿Quién hace epidemiología y quién debe hacer epidemiología y para qué? Todos estamos, y van a ver, hay un par de láminas que concretan en palabras más bonitas y mejor organizadas que lo que vengo diciendo, quién y por qué hace epidemiología, pero todos hacemos epidemiología, todos hacemos un registro o intentamos hacer un registro y una interpretación de los distintos fenómenos vinculados a la salud-enfermedad en los que estamos implicados, y hacemos epidemiología para poder transformar la realidad y movernos, tener un modo de andar por la vida saludable. Y esto de quién hace epidemiología, van a ver que no es un simple enunciado, por eso las dos próximas clases que van a tener la semana que viene van a estar a cargo de trabajadores de distintos sindicatos que integran la intersindical de salud, seguridad y participación en el trabajo. Y van a ver cómo también desde otro espacio, que no es el espacio médico, que no es el espacio académico, también se hace epidemiología en función de poder, y se utiliza la epidemiología como una herramienta de transformación de la realidad. La epidemiología requiere, para poder intervenir, comprender la complejidad. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que el fenómeno, y volver una y otra vez a entender y a incorporarlo en nuestra práctica para que no sea reduccionista, para poder ampliar y encontrar siempre las mejores respuestas, entender que nuestro objeto de estudio, investigación y de transformación está implicado en y tiene un carácter complejo y no simple, y por lo tanto tiene distintas dimensiones. Y estas dimensiones es una red intrincada y superpuesta en las que las condiciones de trabajo, las condiciones de vida y la calidad de vida se constituyen en una categoría ineludible. Y desde ya les quiero plantear lo siguiente. Todos nuestros trabajos de investigación nosotros los construimos en base a tres grandes grupos de variables. Y las tres grandes grupos de variables que nosotros de manera permanente, en función de este concepto de la complejidad, tenemos que registrar, analizar, interpretar y jerarquizar. Entiendan bien esto, o sea, que tenemos que registrar, ordenar, o sea, sistematizar y jerarquizar
en cuanto a la relevancia y al peso que tiene cada una de estas cuestiones que nosotros estamos viendo. Tienen tres grandes grupos de variables, que son las condiciones y medio ambiente de trabajo, las condiciones de salud y las condiciones de vida. Es decir, que nosotros nos vamos a mover siempre en epidemiología laboral en lo que sería una tabla de triple entrada. ¿Se queda claro? Esto sería una tabla no de doble entrada, que sería ese efecto. Ruido, hipoacusia, o sea, exigencia ergonómica, patología de la columna. A estas dos nosotros le agregamos lo que es condiciones de vida, porque no, digamos, entendemos que la salud-enfermedad es el trabajo, hay un proceso de un desgaste de la fuerza de trabajo y la necesidad de reproducir lo que uno se desgastó en el trabajo. Entonces, estos dos momentos del ciclo vital, que el momento de trabajo está expresado en el conjunto de variables que integran las condiciones y medio ambiente de trabajo, y la categoría reproducción de la fuerza de trabajo en lo que son las condiciones de vida y la calidad de vida. Y, como vimos, el evento final es el perfil patológico que construimos de los trabajadores. Todos nosotros, como médicos, como investigadores, somos un sujeto que quiere conocer cuáles son las condiciones y medio ambiente de trabajo y cómo se relacionan con la salud. Por lo tanto, somos un sujeto que conoce conocer, y el proceso laboral es nuestro objeto en relación con la salud, es nuestro objeto de trabajo, tanto para la epidemiología como para la metodología de la investigación, que podemos tomarlo como sinónimo, para que un sujeto que quiere conocer pueda conocer su objeto de trabajo, se necesita un método y un conjunto de técnicas. El método es el marco teórico y el modelo de interpretación que uno elige, y lo que serían las técnicas son las herramientas o los instrumentos que uno utiliza para recoger o construir el dato epidemiológico o el dato científico. ¿Cuál es cómo se construye esta complejidad? Nosotros vamos desde la imagen simbólica del objeto, es decir, desde la idealización y los datos que recogemos del centro laboral, con qué paradigma lo hacemos, en qué marco epistemológico, ideológico, cultural, y sobre qué condiciones sociales se construye esta epidemiología. Y esto está siempre a mayor amplitud de la complejidad, mayor será la posibilidad que tengan ustedes de explicar lo que están viendo. Por lo tanto, volvemos a esta lámina que yo planteé en la primera clase, cuáles son los dominios en los que transcurre el proceso salud-enfermedad, atención, y en particular procesos de salud de los trabajadores, que hay un dominio singular, que es el dominio de los trabajadores y su familia, con sus estilos de vida singulares, que cada uno de nosotros tenemos. Hay una dimensión particular, que es la de
los grupos sociales, a las clases, el género, la etnia, los distintos, dentro de las clases, los distintos grupos de trabajadores, agrupados por rama de actividad, especialidad, si ustedes quieren, por trabajadores ocupados, desocupados, cuentapropistas, trabajadores formales, trabajadores informales, distintos tipos de agrupamiento que se puede hacer para los estudios epidemiológicos de lo que es la clase trabajadora. Podemos combinar clase y género, entonces ver, y es fundamental para ver sobre todo el desgaste, la triple carga a la cual están sometidas las mujeres, ver los problemas de la violencia laboral, los problemas vinculados al trabajo doméstico, para poder entender esta relación entre trabajo y género en el marco de la pandemia y el trabajo en el home office o todo el trabajo que se ha trasladado. Este es el plano particular, es el plano de la epidemiología con su metodología y sus herramientas de abordaje. Y el plano general, el plano de la sociedad, el plano estructural de determinación, el plano de las políticas, tanto del Estado como de la sociedad civil. Y lo que quiero remarcar una vez más, es importante no equivocarse de las herramientas de análisis de cada uno de estos planos. Es decir, no puedo resolver los problemas en el consultorio, en el plano singular, desde el plano de la política. El plano desde lo singular, de lo que sucede con sus individuos en el marco de su familia, es el plano de la clínica ampliada. Y no puedo en el plano de los grupos, la clínica, yo les diría, me queda chica para resolver qué pasa en el plano de lo particular. Entonces, esta realidad compleja, así como las condiciones de salud resultan de un juego intenso y dinámico, de un sistema complejo de contradicciones en 5 dimensiones que tiene la reproducción social. La vida productiva, la vida del consumo y de la cotidianeidad, la vida de la política y de la ideología, la vida de las relaciones con las condiciones naturales, el ambiente ecológico, y por último, que acá no está, la quinta dimensión, que es la dimensión del ecosistema social en el cual lo natural queda subsumido. Si no, veamos el daño que el modo de producción capitalista, esta explotación irracional sobre la naturaleza ha generado, y lo tenemos en lo que pasa con el río Paraná, o las queman las islas. En todos estos dominios suceden procesos que destruyen o deterioran la vida colectiva singular de los trabajadores y los procesos que la protegen y se desarrollan. Por lo tanto, además de estas 3 variables que nosotros estudiamos, con la que estudiamos la relación salud-trabajo, le agregamos esta cuestión que complejiza aún más, que en todo proceso de trabajo, en la vida cotidiana, familiar y social, hay procesos saludables y procesos deteriorantes de la salud que tenemos que descubrir. Y esto, vuelvo a repetir una vez más, es importante porque si yo voy a hacer promoción de la salud, tengo que potenciar todo lo que son procesos saludables y benefactores del desarrollo de las capacidades de los trabajadores, y si voy a hacer prevención, tengo que intervenir sobre los procesos deteriorantes, los riesgos, las exigencias y las cargas laborales. Me parece importante cuando uno ingresa, es decir, cómo operamos
cómo construimos lo que se denomina la imagen del objeto epidemiológico, del objeto de investigación. La realidad se presenta siempre de manera compleja, como fenómenos que transcurren de manera simultánea y aparentemente caótica, que nosotros, sin un método, lo que podemos hacer es, de acuerdo a la experiencia que tengamos, una descripción en mayor profundidad de detalle, de acuerdo a la experiencia, al entrenamiento que tengamos o al tiempo que tengamos en cada uno de los centros laborales donde trabajamos. Pero para poder encontrar las relaciones de causalidad, de determinación entre el proceso de producción y el proceso de salud-enfermedad, es necesario que nosotros, como sujetos que queremos conocer y analizar, ubiquemos en un espacio y en un tiempo ese centro laboral que se manifiesta como un fenómeno concreto, y de acuerdo al marco teórico que nosotros lo tengamos, comencemos un proceso que siempre empieza por ubicarlo en un espacio y en un tiempo que es el tiempo presente, el momento histórico, concreto, productivo, social en el cual nosotros estamos, que tengamos en cuenta que lo que nosotros estamos viendo tiene un pasado que no siempre fue así y que a su vez es un proceso que está en transformación y que yo lo estoy viendo en un momento determinado, eso el tiempo, y en un espacio que es un espacio limitado al centro laboral, pero a su vez un espacio más amplio que el territorio, con el conjunto de relaciones sociales donde está ese centro laboral. Y yo empiezo este proceso de conocimiento desde lo descriptivo. Es decir, si yo les pregunto a ustedes qué es lo que ustedes ven en este momento, no sé, me gustaría que alguno de ustedes me diga, digamos, qué es lo que estamos viendo en esta foto. Pueden abrir los micrófonos, los que estén muteados, y comenzar a describir qué es lo que estamos viendo. Si es que todavía están ahí, se aburrieron. Creo que están empaquetando maderas de machimbre, las que se usan para los techos, que la están envolviendo la están empaquetando en una maderera. Me impresiona por los depósitos. Un error común es querer interpretar. O sea, yo lo que estoy pidiendo a ustedes es que describan lo que ven. Es decir, que la primera acción que hace un sujeto que va a conocer es de carácter descriptivo y sensoperceptiva, ¿sí? Es decir, entramos a un lugar, entramos a una fábrica por primera vez, y para darnos una idea, lo que hacemos, la primera idea que nos damos es de acuerdo a lo que senso percibimos. Pero fíjense que ustedes, antes de describir, ya tienen un juicio, o sea, emiten un juicio valorativo de lo que están viendo o interpretativo. O sea, ustedes quieren interpretar de qué se trata, ¿sí? ¿Y qué están haciendo? Entonces, hay múltiples elementos en esta escena que yo tengo que tratar de describirlo ordenadamente. No sé si se acuerdan ese esquema de cuáles son los 4 elementos básicos que tiene el proceso de trabajo.
Entonces, si yo tuviera que describir esta escena, ¿cómo empezaría? Empezaría a ver cuál es el objeto de trabajo, digamos, con el cual están trabajando en esta escena. ¿Sí? En segundo lugar, iría a ver cuáles son las herramientas, los instrumentos de trabajo y las instalaciones. ¿Qué características tienen desde el punto de vista descriptivo las instalaciones? En tercer lugar, el tercer elemento del trabajo vivo humano. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es contar cuántos trabajadores hay en esa escena y si todos están haciendo lo mismo o hay distintos grupos y tareas que se están desarrollando en esta escena. Y el cuarto elemento del proceso de trabajo, de todo proceso de trabajo, es la organización, la división, el contenido, el ritmo, los ritmos de trabajo y pausa, que constituye el conjunto de los factores de riesgo psicosociales presentes en ese trabajo. Entonces, esa primera mirada, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva siempre a lo que más nos impresiona y nos lleva a lo que, de acuerdo al marco teórico que nosotros tenemos incorporado, ¿sí?, a nuestra cultura, a nuestro conocimiento, a la motivación por lo que nosotros vamos a ese lugar. Supónganse que si una cosa es que yo voy como médico a analizar este lugar de trabajo, ¿sí? Y otra cosa es si yo voy como ingeniero, o si yo voy como sociólogo, si yo voy como, o como un inspector del Ministerio de Trabajo, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, de acuerdo a lo que se llama, o sea, ¿por qué voy? La politicidad de o sea, ¿para qué voy? ¿Qué quiero hacer? Que entre comillas sería la polis, por lo que yo voy, el objetivo por lo que yo voy. Y lo analizo y entro desde, además de por qué voy, con los recursos que tengo, que es mi marco teórico que construye mi percepción. ¿Sí? Entonces, esos juicios, y inevitablemente emito un juicio. Es decir, son buenas, malas, regulares condiciones de trabajo, pero siempre lo hago desde aquello que más me impresiona o aquello que es más evidente. Por eso es lo que yo estoy planteando en esta cuestión de cómo observar, que es lo primero que uno hace cuando empieza un estudio de investigación o cuando se plantea frente a su objeto epidemiológico para estudiarlo, es desde lo senso-perceptivo. Y entonces, acá tengo que ser, uno tiene que tratar de ser traten de ser, de acuerdo a lo que acabo de decir, lo más detallista y sistemático que puedan en la descripción de lo que ven. Yo lo que veo es un centro laboral con varias personas en distintas tareas, con elementos de protección, parece una iluminación acorde, los elementos de trabajo parecen estar en buen estado, las ruedas de esos bancos de trabajo, sin conocer un poco el proceso, parecen estar en buen estado, con buena pintura de los bancos de trabajo. Allá se ven en la parte posterior unos obreros todos reunidos, con mejor iluminación aún, con los elementos de protección colocados. Hay un trabajo que no alcanzo a visualizar, pero parece estar en otra posición, como si estuviese descansando o bajando el objeto para donde está trabajando, digamos, inclinándose. Y me gustaría saber qué pasa con
con esas maderas, esas pilas altas de madera, ojalá fuesen elevadas con autoelevador automático y no, imagino que a mano debe ser medio imposible, pero sería prudente ver un autoelevador para poder confeccionar esas pilas altas de madera. Bien. Tenemos una primera descripción y ya nos hemos formulado un conjunto de juicios a priorísticos. Por ejemplo, que la iluminación es acorde. Yo diría, hay iluminación artificial y esta parte acá que marca el cursor, pretendería que también ingrese algo de iluminación natural desde el exterior. Si voy ¿no es cierto?, a focalizarme en el tema de la iluminación. Contaría, o sea que acá veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lámparas y en el medio hay una hilera de tubos que aparentemente son tubos fluorescentes, ¿sí?, que están colgados, donde hay no tarea individual, sino que hay una tarea grupal, donde hay, por lo menos se cuentan cinco trabajadores que están en un mismo puesto de trabajo. También veo que hay aparentemente distintos puestos de trabajo, porque veo acá que, digamos, que hay trabajadores que están acomodando estos tablones, veo otro que está realizando otra tarea, agachado, que se puede suponer que hay ruido porque tiene puestos los protectores auditivos. Veo que atrás hay una herramienta de corte, por lo cual, y veo lo que decía recién el compañero con el tema de los tablones, digamos, nuevamente nos anticipamos en la descripción. Porque yo diría... Perdón, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Perdón? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Esto que está allá al fondo es algo de ventilación o está todo cerrado o esto es como un extractor, eso que está ahí donde va usted con el cursor? ¿Eso es un extractor de aire? Acá donde tengo el cursor hay un extractor. Ah, bueno, le preguntaba porque aquel trabajador, digamos, el que se ve casi cortado de la pantalla, supongo que lo que tiene ahí es como una lija o sierra o algo de eso que le está pasando a la madera, y el que está acá con los auriculares, con los protectores auditivos, también tiene abajo, se ve amarillo, porque no sé si es que está cortando, lijando, o bueno, no sé cómo se llama. Pero yo pensaba que si cortan y hay viruta, si están bien, yo barbijo no llego a ver, pero no sé si están bien ventilados, digo, ¿no? Pues antes de saber si está bien o mal ventilado, describamos, porque hay un solo extractor en la nave, ¿sí? Para, fíjense la cantidad de trabajadores. Pero antes de saber si está bien o mal, yo diría, veo un solo extractor. Y veo varias secciones adentro de una sola nave. Porque está una sección acá de corte con una máquina, de acá almacenamiento, cepillado o corte, y también ordenamiento, probablemente estén barnizando y demás. Esto se trata de esto es un aserradero en el Dorado Misión. Pero bueno, ¿qué es lo que yo le quería... para poder avanzar? Para avanzar, sí. Yo en realidad le quería preguntar justamente eso, si era un aserradero, porque tiene el aspecto. Yo también lo que decía Sol, digamos, coincido, porque veo que hay, digamos, algunos trabajadores están todos en el mismo sector, unos tienen protector, digamos, o sea, todos coinciden que tienen
protección cefálica, digamos, tienen casco. Pero, por ejemplo, ese que parece que estuviera lijando tiene protección auditiva, pero no tiene barbijo. El que está tomando la madera parecería tener barbijo, pero no protección auditiva. El que está al lado no tiene barbijo. Entonces hay como una discordancia. Y yo lo que veo es que no hay espacio para circulación. Están todos juntos ahí, y, digamos, y hay como una rampa donde está apoyado el hombre este que está tomando la madera, que parecería ser una rampa de este mismo Para mí, lugar de ¿sabés trabajo. por qué se ve tanta discordancia entre distintos equipos de seguridad? Porque participan distintos procesos que a veces se interrelacionan los procesos. Capaz que ese tipo va a buscar la madera y después va a lijar. Por eso tiene Sí, barbijo pero, en ese lugar. sí, entiendo, César, pero lo que pasa es que si lo que uno estima es que si ese tiene protección ocular, perdón, auditiva, es que hay ruido en todos lados. O sea, si están a 2 metros, uno está con protección, digamos, auditiva y el otro no, pero si indudablemente este está a 2 metros, el ruido le afecta a todos. Incluso si la viruta, lo que hablaba Sol, digamos, si este tiene barbijo y el que está a 4 o 5 metros no lo tiene, indudablemente uno está protegido y el otro no. A eso, por lo que yo te interpreto, digamos. Digamos, podemos estar una buena cantidad de horas hablando y se dan cuenta que va sucediendo, o sea, un diálogo entre el objeto de estudio, que sería la foto que estamos viendo, nosotros como investigadores y el marco teórico que nosotros tenemos. Entonces, desde la simple observación senso-perceptiva, yo voy avanzando en la construcción de la imagen de mi objeto, enriqueciendo esa descripción en un proceso de ida y vuelta. Porque para saber si este dispositivo de ventilación es suficiente o no, yo voy a tener que hacer algún otro procedimiento, o sea, voy a tener que investigarlo más, o voy a tener que ir a medir la cantidad de polvo por milímetro de aire respirado y por la cantidad de trabajo. Voy a tener que ir con un luxómetro para ver, ¿no es cierto?, la intensidad de la luz, la minuciosidad de la tarea, y voy a tener que ir con un decibelímetro para ver cuál es el nivel de exposición a ruido que tienen esos trabajadores, y a medida que voy y vengo, o sea, se establece un diálogo entre el objeto de estudio y el investigador, diálogo que es un ida y vuelta entre el marco teórico y el fenómeno. O sea, yo con una simple observación no voy a poder reconstruir la totalidad de este proceso, porque digamos, para poder descomponerlo en los 4 elementos básicos y tratar de analizar y ordenar lo que veo, desde ahí yo ya tengo un marco teórico, ¿no es cierto?, desde el cual me sitúo para poder analizar este proceso. Lo mismo que para poder establecer la relación de causalidad entre condiciones de trabajo y proceso salud-enfermedad. Entonces se va construyendo este diálogo, y como el objeto, o sea, como la foto o el centro laboral no habla por sí, tengo que ir construyendo esos datos, ese dato. Parte del dato lo puedo construir de lo que yo interrelacione, pregunte con los trabajadores, puedo hacer una encuesta, puedo usar instrumentos, y entonces se da en este ida y vuelta en el cual llega un punto, y lo que yo tengo que lograr es que desaparezca la foto, ¿sí?, y poder reconstruirla tal cual es desde los datos. Ya no en una simple descripción, sino desde una abstracción que son los datos. Y entonces esa realidad de lo que estoy viendo, esta es lo que hicimos nosotros, la realidad concreta desaparece y es expresada como dato de la realidad que acabamos de observar y estudiar.
y estudiar. Y entonces, ese paso de lo descriptivo al dato, yo reconstruyo el ambiente de trabajo como cómo es el grado de atención, cómo es el ritmo de trabajo, cómo es el ruido, o sea que hay 24% de trabajadores expuestos a ruido alto, 22% moderado, 46 alto, 24 muy alto, 8% bajo. El ritmo de trabajo es excesivo para el 60%, moderado para el 27%, aceptable. Es decir, la realidad concreta desaparece y es reconstruida a través de los datos de lo que son las condiciones y el medio ambiente de trabajo, y los datos de salud que no aparecían a través de esa construcción que hice de mi objeto de estudio, expresada también en datos en materia de perfil patológico. 69% tiene dolor de espalda, 68% tiene dolor de cuello, tiene dolor de cabeza el 46%, el 48% tiene dolores articulares, y la síntesis es que tenemos un trabajador del Poder Judicial, en este caso, que es un doliente de manera permanente. Se entiende este movimiento que estoy tratando de explicar, el pasaje del proceso de investigación, el proceso epidemiológico, es pasar de la descripción de la realidad como de sus aspectos fenoménicos, es decir, en sus aspectos exteriores, como se presenta a la observación, a reproducirlo y expresarlo en datos de carácter cuantitativo sistematizado, tanto de condiciones y medio ambiente de trabajo como condiciones de salud, para reconstruir ambos perfiles, el perfil de desgaste de la fuerza de trabajo y el perfil de salud enfermera. Digamos, preguntas, opiniones hasta aquí de lo que acabo de plantearles, que no es simple, por supuesto, esto que acabo de exponer. Es decir, lo que he tratado de explicar es que nosotros describimos el fenómeno como lo vemos, esa descripción es mayor en cuanto al detalle, teniendo mayor experiencia, pero a su vez teniendo un marco teórico que me oriente en qué es lo que quiero ver, qué es lo que quiero observar, tener un instrumento para registrar lo observable, ¿sí? Y luego poder pasarlo y construir un dato, que sería un dato epidemiológico, que reconstruya esa realidad desde lo cuantitativo y lo cualitativo, y que yo la pueda aprender sin necesidad de ver o de describir. Porque cuando construyo el dato, ya puedo, y tengo el dato, puedo entrar de una manera científica a entender las relaciones de causalidad y de determinación de lo que yo estoy bien elegido, observando como mi objeto de estudio. ¿Queda claro este tema o es muy confuso? Silencio de Zoom. A mí me quedó claro. A mí lo que No, yo- me pasa en general Creo. con todo este... No escuché bien, Melina.
digo que lo que me pasa en general con estos temas, igual que por ejemplo cuando vimos la clase de toda economía, que todo este tipo de cosas, o ahora la descripción, con todo me pasa lo mismo. Hasta que no lo haga por primera vez, es como que no puedo saber si lo entendí bien o no. Es como que escucho y sí, perfecto, pero después hay que llevar toda la práctica. Me está pasando con todo lo mismo. Les voy a pasar un texto muy lindo, es breve. Yo lo leí en el año 88 cuando fui a hacer un curso a Ecuador de un gran amigo que lamentablemente falleció, que es Edmundo Granda, que se llama La construcción de la imagen del objeto. Y otro texto que ahora van a ver que recomiendo, que es más complejo, un poco más difícil, pero que uno quiere varias lecturas, es un texto que se llama, que es este libro, Epistemología de la Salud, también del profesor Juan Zamaja, que fue uno de los evaluadores de mi tesis de doctorado y docente en la maestría y en el doctorado que hice, y también, digamos, era docente en el doctorado de la Facultad de Medicina. En metodología, este libro, Epistemología de la Salud, es muy importante para entender y para poder analizar los fenómenos en su característica, en toda su complejidad. Fíjense, digamos, la traducción de la experiencia espontánea a una descripción científica, dice Zamaja, produce ese material básico que se llama dato. El dato, si la ciencia se mueve con datos, ¿cierto? No se mueve con descripción, se mueve con datos y operamos sobre los datos. Y la epidemiología trabaja sobre los datos, ¿sí? Y el dato es una estructura compleja, la cual su estructura formal está integrada por, en primer lugar, una unidad de análisis. O sea, uno tiene que decir en qué lugar estoy parado, cuál es mi unidad de análisis, qué es lo que voy a observar. Esa unidad de análisis tiene un conjunto de variables que la componen, y a su vez las variables tienen determinados valores. Y las variables se expresan como indicadores que tienen una dimensión y un procedimiento a través del cual yo le doy una dimensión al indicador que es el valor que tiene la variable. Estos son los elementos básicos que están presentes en todo dato científico. Me parece importante que ustedes lo tomen. Un ejemplo de las pocas tesis que siguieron este modelo, que lo hizo el doctor Guillermo Germán Scheiler, y que lo dirigió nuestro querido ex vicedirector de la carrera, el doctor Mario Steiner, que era también un médico psiquiatra y un gran metodólogo de la investigación. Este estudio que hizo Scheiler es sobre función ventilatoria pulmonar en trabajadores de una copiadora de cereales de la franja portuaria de Villa Constitución. Ven que está ubicado en un espacio. Este dato ya y este trabajo ya está ubicado en un espacio, ¿sí? El espacio de la franja portuaria Villa Constitución, Puerto General San Martín, y también el objeto, la función ventilatoria pulmonar en trabajadores de una cerealera. Faltaría, la tienen el tiempo, que es el año 2004.
Saliendo de la crisis del 2001, con una fuerte política agroexportadora que teníamos, donde los commodities del cereal estaban por las nubes, y era lo que se denominaba viento de cola, de todo ese proceso. Acá tienen un ejemplo de cuáles son, o sea, de los elementos que componen el dato. La unidad de análisis son los trabajadores de la copiadora. Una de las variables a estudiar, y está expresado en el título, ustedes vieron, es la función respiratoria del grupo de trabajadores. La dimensión que tiene, el valor que tiene la variable es función ventilatoria conservada, patología obstructiva, patología restrictiva y patología obstructiva con componente restrictivo. ¿Se dan cuenta? O sea, yo voy a estudiar en trabajadores de la copiadora, en el análisis, la variable función respiratoria. Y tiene asignado un valor que está conservada, es patología obstructiva, restrictiva o mixta. El indicador para poder asignar estos valores es la velocidad de expiración forzada, la capacidad vital y el coeficiente entre la velocidad de expiración forzada y la capacidad virtual, y el procedimiento con el cual recojo este dato es a través de la espirometría. ¿Queda claro este ejemplo? Yo creo que este ejemplo es muy ilustrativo y ayuda, o sea, ustedes ya observaron, ¿sí? Supónganse, volvamos a la foto y nosotros queremos ver la función ventilatoria de esos trabajadores de ese aserradero que estaban expuestos a polvo, al polvo de la madera, que como todos sabemos también produce neumoconiosis, o sea, unas coniosis muy particulares. Entonces, este ejemplo sirve para ver cómo nosotros, en esa complejidad que tiene el aserradero, el puesto de trabajo, los puestos de trabajo, construimos este dato desde los elementos básicos que lo componen. Todo dato tiene sentido si además tiene explícito o implícitamente información sobre el contexto en el que es producido. ¿Sí? Digamos, si yo le agregué que eso era el aserradero, cuando fuimos a dar un curso de salud y trabajo al Colegio Médico de Misiones, lo hicieron médicos. La foto viene de ahí, o Sheiler lo hizo en una serialera. Ya tiene un contexto. El contexto es qué estaba sucediendo en el cordón industrial del norte del Gran Rosario con la cerealera en el año 2004, agroexportación, precio de los commodities, etcétera, etcétera. Y este contexto es también una sustancia que pertenece a un estrato más amplio del ser, o sea, de dónde se encuentra la unidad de análisis y el dato que yo estoy operando. Es decir, la unidad de contexto, por ejemplo, si yo voy a estudiar el maestro, la unidad que contextualiza a los maestros es la escuela. Si yo voy a estudiar la familia, me
la familia es lo que contextualiza a sus miembros: padre, madre, hijo, tío, sobrino, abuela, suegra, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Cómo en mi unidad de análisis el maestro está incluido en una unidad mayor que es la escuela, porque la escuela son los maestros más la instalación, más el territorio, más las relaciones sociales implicadas entre cada uno de los alumnos con la escuela, el territorio y demás. Y la familia uno tiene que ver, o sea, además de padre, madre, etcétera, si es una familia simple, si es una familia ampliada, si es una familia agregada y demás. Entonces, si yo quiero estudiar la familia, tengo que la familia, la comunidad de análisis se inscribe a su vez en otra unidad de análisis superior. Entonces, la matriz de la realidad compleja, que sería el centro laboral, se inscribe en una matriz de datos, o sea que no hay un dato aislado. Yo con un dato aislado no puedo hacer mucho, no puedo decir mucho. Entonces, una matriz de datos tiene una unidad que la contextualiza, un conjunto de unidades de análisis que a su vez tienen variables, valores y indicadores con los cuales se construyen estas dimensiones, estos valores de las variables. Todo dato implica al menos tres estratos. Uno, el estrato que lo ubica en la instancia del dato o unidad de anclaje, se llama. Es decir, en qué lugar yo me situé para hacer mi estudio. ¿Se entiende? Si yo me situé y voy a hacer un estudio exclusivamente de una sección de una fábrica, esa es mi unidad de anclaje, la sección cepillado, en el marco de una unidad supra que es el aserradero. La unidad de anclaje es la conducta de los individuos, la conducta social en una familia. Por ejemplo. El estrato del nivel inferior, o sea, las subunidades que la componen, digamos, son los elementos, cada uno de los elementos que hacen a esa unidad. El abrazo, el afecto, la huida, el rechazo, que son todas las características que definen una conducta. Y a su vez hay un estrato superior que es el que da el contexto a la supraunidad. Es decir, que hay una unidad de anclaje, en este caso que sería, llevémoslo a una sección de una fábrica, ¿sí? A la sección cepillado. Esa es la unidad de anclaje. La unidad inferior lo constituye cada uno de los trabajadores que trabajan en esa sección. Y la unidad supra o la unidad superior la constituye el conjunto del establecimiento. Yo creo que ahí queda más claro el ejemplo. Acá tienen ustedes cómo hizo su matriz de datos Shaler en este estudio que yo les comenté. Su unidad de anclaje eran los trabajadores de la acopiadora. La subunidad, ¿sí?, era Juan Pérez, Ricardo Gómez, Alfonso Gutiérrez, Pedro González, cada uno de los trabajadores de esta acopiadora. Y la supraunidad eran los trabajadores de toda la empresa, ¿sí?, no solo de la copiadora, y las condiciones, digamos, la variable era la CIMAT, las condiciones y medio ambiente de trabajo, de acuerdo al valor, eran apropiadas, deficientes e inaceptables,
a través de una auditoría y con un puntaje que se le dio para calificarlas de apropiada, deficientes o inaceptables. A su vez, la variable en la unidad de anclaje, función respiratoria del grupo, era la función ventilatoria conservada, obstructiva, restrictiva, mixta. El procedimiento era lo que ya vimos, o sea, la velocidad del volumen expiratorio forzado, la capacidad vital y volumen expiratorio forzado en ese coeficiente, las espirometrías, y en la subunidad era la función respiratoria de cada uno de esos trabajadores recogida con el mismo procedimiento. Para redondear esta parte, digamos, no hay dato aislado. Todo dato implica ya un tejido que presupone al menos 3 matices de datos debido a las supraunidades contextuales, y las subunidades indicadoras también se determinan según los propios valores, variables, indicadores y valores. Bueno, ¿se entendió hasta aquí el ejemplo? Bueno, yo les diría que es difícil. les dejo como tarea que piensen, ¿sí? Que tomen este modelo. Les voy a mandar ahora el Power a Luciana para que se los envíe con este esquema, y ustedes traten de, digamos, yo les diría que como buen ejercicio, si ya están pensando o pensaron en qué trabajo final van a hacer, hagan este esfuerzo de decir, bueno, lo que ustedes, en el lugar que ustedes piensan hacer el trabajo, será el objeto de estudio de ustedes. Objeto de estudio que es el establecimiento, la fábrica, la rama de actividad que quieran estudiar, con sus condiciones y medio ambiente de trabajo y el perfil patológico que tienen los trabajadores. Ese es el objeto de estudio. Analicen estas 3 dimensiones, o sea, como no se puede estudiar todo, hagan un recorte de lo que quieran estudiar, ¿sí? Hagan un recorte de la fábrica, el hospital, el lugar que, digamos, el establecimiento, que quieran estudiarlo, y ubiquen ahí cuál es su unidad de anclaje, y ubiquen las unidades supra y las subunidades y la unidad contextualizadora. O sea, cuáles son, en qué contexto van a hacer el estudio. Me parece que ese sería un buen ejercicio para cuando la próxima me indique la doctora Hielo que tengo que darle nuevamente clase a ustedes. Vemos y analizamos ese ejercicio como hicimos la otra vez. Nos podemos repartir en la sala 4 grupos o 3 grupos y ir haciendo este ejercicio de construir el dato de lo que va a ser el futuro trabajo final que vamos a hacer. ¿Están de acuerdo? No es fácil, hay que romper todo el esquema previo que ustedes tenían para construir este tipo de epidemiología o de datos, pero traten de hacer una matriz seleccionando 3, 4 variables que ustedes quieran estudiar, no muchas, o sea, si ustedes quieren una variable que les parezca relevante en materia de condiciones y medio ambiente de trabajo, una variable en materia
de salud y una variable en condiciones de vida familiar y social. ¿Sí? Y traten de hacer este ejercicio, es decir, a ver cuál es la unidad de anclaje, cuál es el valor que le asigno o que tiene esa variable y qué indicadores, con qué dimensiones y con qué procedimiento yo voy a recoger ese dato. Parece que es un buen ejercicio para pasar de la descripción y empiecen primero describiendo detalladamente, así como si fuera un relato y como si ustedes le están contando a alguien que no sabe nada qué es lo que ven. ¿Sí? Y después tomen la guía de observación, que yo creo que se las di en la clase de CIMAT. ¿Y por qué la guía de observación? La guía de observación es un instrumento para recoger datos que permite ir desde la observación espontánea a una observación construida sobre la base de los conocimientos previos que existen de mi objeto de estudio. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los primeros ni ser los últimos que vamos a estudiar condiciones de trabajo y salud en ese lugar. Y no somos ni los primeros ni los últimos que llegamos a ese lugar para hacer eso, sino que hay toda una trayectoria, hay todo un conocimiento previo acumulado, y ese conocimiento previo acumulado está en lo que desde el punto de vista de la metodología cualitativa son los informantes claves, y son datos de carácter cualitativo que uno no los puede reconstruir si no es dialogando con los trabajadores. ¿Sí? Y yendo a los archivos donde están registradas esto que yo quiero estudiar. Hagamos ese ejercicio y vemos. ¿Todavía tienen un poquito más de resistencia o ya estamos al límite entre el hambre, la fatiga y lo confuso de la clase, digamos? Aguantan unos minutos más y son las 8:10, 8:30, 8:35 termino con esta parte que es el final y para qué sirve todo esto, que es el monitoreo epidemiológico en materia de salud de los trabajadores. Pues todo esto tiene sentido, como les decía, y todo esto es el conocimiento que yo produzco, genero, tengo y las herramientas que construyo para poder montar un programa de monitoreo epidemiológico permanente en materia de salud de los trabajadores. Si ustedes construyen un programa de monitoreo en el servicio de salud oral donde están, si construyen un programa de monitoreo, si son funcionarios públicos de manera con una metodología y teniendo en cuenta la complejidad y echando mano a las herramientas que hay que echar, la eficiencia del trabajo va a ser superior. Todo colectivo humano mantiene de alguna manera una mirada vigilante, alerta sobre sus condiciones de salud. Lo que sucede es que cuanto mayor es la experiencia histórica de ese grupo y el avance del conocimiento, mayor será la capacidad de mantener un monitoreo activo y retroalimentador sobre las condiciones que modelan su bienestar y su salud. Y esto que lo escribimos con Cantero cuando hicimos por allá por el año 98, 99, la investigación sobre salud de los trabajadores del Poder Judicial, ustedes lo van a poder comprender la semana que viene cuando vean los estudios epidemiológicos que han hecho los trabajadores de los distintos sindicatos, porque ya se lleva años, o sea, es esto que dice la experiencia histórica que tienen esos grupos y el avance del conocimiento mayor
y el avance del conocimiento va a ser la capacidad para un monitoreo activo y retroalimentador. Por eso hay una intersindical de materia de salud, seguridad del trabajo, que es la que elaboró, no sé si ustedes se enteraron, entró al Congreso de la Nación un proyecto sobre Comité Mixto de Higiene y Seguridad y Salud en el Trabajo para hacer una ley nacional. Ese proyecto de ley lo elaboró este intersindical que va a estar con ustedes la semana que viene, y también presentó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley de condiciones y medio ambiente de trabajo, una nueva ley de seguridad en el trabajo. Como ven, esto es un proceso acumulativo de años, con contradicciones, de avance y de retroceso. Pero a mí me gusta, además, a cada afirmación mostrar que esto no es solo un texto o una aspiración de deseo, sino que son cosas que ya se han hecho, en las cuales hemos participado. Dice Jaime Brey, si un colectivo de trabajadores quiere la capacidad de implementar y mantener un sistema de monitoreo sobre salud, tendrá una herramienta efectiva para preparar y orientar la defensa de su vida y para fundamentar un proceso de planeamiento estratégico de programas que podrían denominarse de prevención profunda y promoción real de la salud. Esto me parece muy ilustrativo, para no cargarlos de definiciones, porque la definición de qué es monitoreo epidemiológico en materia de salud de los trabajadores la tenemos acá, que es la continua y sistemática recolección, análisis e interpretación de los problemas de salud, sus determinantes e indeterminantes. Indeterminantes son las causas inesperadas, digamos. Información que será usada en la planificación, implementación y evaluación de las acciones y programas de salud de los trabajadores, que incluye la participación, como venimos repitiendo, activa de los trabajadores. Entonces, para poder hacer un programa de monitoreo epidemiológico, lo primero que tengo que hacer es llegar a un diagnóstico. Para llegar a un diagnóstico tengo que hacer un proceso de registro de mis datos y construir los datos. Los datos, las fuentes son los datos médicos, de laboratorios, hospitales, las escuelas, los registros vitales, o sea, del programa de monitoreo que yo voy a realizar. Y además, esta fuente de registro tiene que haber una recepción de los datos. O sea, ¿a dónde van esos datos? O sea, una base de datos a la cual recurrir para implementar un programa de monitoreo epidemiológico. El manejo de los datos es la colección de datos, la entrada de los datos, la edición de los datos, o sea, recolección de los datos, ordenar los datos, analizarlos, producir la información y divulgar esa información a los decisores, a quienes tienen que tomar las decisiones. Acá este esquema está hecho a nivel primario de atención, o sea, un nivel primario que es una auditoría local, un segundo nivel regional y un tercer nivel, un sistema nacional. Esto sería ir desde la fábrica a la RT, de la RT a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Sí? Si lo llevamos a un programa de monitoreo epidemiológico a nivel de empresa
del labor intermedio de la empresa entre el sistema que es la RT y el sistema nacional, que es el sistema de riesgo del trabajo. Porque toda denuncia de accidente o enfermedad laboral de un evento que se produce en la fábrica y que se registra en el nivel primario, que sería el servicio de salud laboral, ¿sí? y lo que registra el servicio de higiene y seguridad, pasa al segundo nivel, que es el nivel de la RT, que a su vez lo tiene que denunciar al tercer nivel, que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Así se integra, se recogen los datos, ¿sí? Digamos, y circulan de esta manera en un sistema que va de la fábrica hasta el nivel nacional. ¿Para qué sirve un programa de monitoreo epidemiológico? Para tener una planificación estratégica y tener un proyecto con objetivos definidos con claridad en la toma de decisiones en un escenario concreto de la relación capital-trabajo, salud-trabajo. Pero para poder tener una planificación estratégica que vaya más allá de la descripción, que vaya más allá de la solución del problema inmediato y poder hacer planificación, o sea, prevención, promoción de la salud en el marco de una estrategia. El monitoreo es la mirada permanente de la colectividad sobre los procesos que dependen de su bienestar, seguridad en el trabajo, y para que haya un control social de esas condiciones de salud que quiero modificar a través de la planificación estratégica. ¿Cuáles son las características básicas que tiene que tener un programa de monitoreo epidemiológico? Tiene que ser integral, es decir, que tiene que abarcar la totalidad del proceso de trabajo, el proceso de salud-enfermedad, en el conjunto de sus variables. Tiene que ser participativo a través del comité de higiene y seguridad, de los comités mixtos. Tiene que ser uniforme y específico. ¿Qué quiere decir que tiene que ser uniforme y específico? Que para que sea útil tiene que recoger siempre los mismos datos con las mismas características de los datos, ¿sí? En las mismas unidades, en los mismos valores, con los mismos indicadores, o sea, con las mismas dimensiones y procedimientos, y a su vez que sea específico de lo que yo quiera monitorear de manera permanente, y no que esté mirando cualquier otra cosa que no sea la relación salud y trabajo. Y esto es frecuente la confusión, porque yo puedo armar un programa de monitoreo epidemiológico en un hospital y me puedo perder la especificidad del estudio salud y trabajo en haciendo un estudio que me dé calidad de la atención, relación médico-paciente, satisfacción del usuario, etc. Si yo hago un programa que quiero medir condiciones de ambiente y trabajo y salud, y no recojo los datos de manera uniforme y específica, puedo estar evaluando o monitoreando otra cuestión. Tiene que ser simple, de fácil manejo y de fácil interpretación. Tiene que ser flexible, es decir, que se puede ir ampliando, modificando a medida que cambia
el proceso de trabajo a medida que cambian las condiciones o a medida que se incrementan los problemas a los cuales yo voy a someter al programa de monitoreo. Tiene que ser democrático en el sentido de que la información tiene que ser compartida y la toma de decisiones a mayor participación en la toma de decisiones, más eficiente será el programa y por supuesto mayor será el cumplimiento. Tiene que ser sensible, es decir, que tiene que medir de manera rigurosa lo específico de lo que yo estoy buscando monitorear. Tiene que ser representativo de la totalidad del proceso y no tener los sesgos o las parcialidades. Y tiene que ser oportuno, es decir, que tiene que estar lo más online y just time, o sea, justo a tiempo, en tiempo real, que pueda tener la construcción del dato, el análisis y la intervención, porque de nada vale tener un dato varios meses después de que un evento sucedió, porque cuando quiera aplicar esos datos, ya el objeto mío de estudio se modificó. Por eso nosotros trabajamos siempre, al decir de la doctora Aiello, de manera acelerada. Y esto que acabo de mostrarle ordena mi caos interno y evita trabajar de manera caótica. Si nosotros juntamos todas estas características, el programa no va a ser caótico, sino precisamente va a ser integral y oportuno. Y la última condición es que sea factible, porque yo puedo desarrollar en los papeles un gran proyecto de monitoreo epidemiológico, pero no es ni realizable porque quiero abarcar el universo, el mundo y todas sus relaciones, no un elemento específico o una porción, porque la totalidad nunca se puede estudiar, ¿sí? Y además tiene que ser factible en cuanto a la posibilidad de aplicarlo de acuerdo a los recursos que tenga. Yo cuando fui a hacer el curso que dio la OPS sobre monitoreo epidemiológico, el ejercicio inicial que hizo el amigo Ney Meslik, que desarrolló el programa Suavidero de la OPS, que era un programa para el monitoreo epidemiológico en materia de salud de los trabajadores. El primer ejercicio que nos hizo era cómo convenzo al dueño de una empresa, al gerente general, al director de un hospital o al ministro de Salud y de Trabajo de que el programa de monitoreo epidemiológico que yo le estaba ofreciendo y la herramienta era lo que él necesitaba, ¿sí? Y que estaba de acuerdo a los recursos económicos que tenía para poder aplicar. Por último, con esto sí terminamos la clase de hoy. Este es el esquema de Betancourt sobre cómo estructurar un programa de monitoreo epidemiológico teniendo las tres grandes dimensiones de las variables, o sea, los tres grandes bloques de variables que yo voy a poner en estudio. Entonces, tengo que seleccionar eventos centinelas. Los eventos centinelas son aquellas condiciones detectables, ya sean las condiciones de medio ambiente de trabajo, las condiciones de salud y las condiciones de vida, que tienen relevancia
que se pueden transformar en datos cuantificable y cualificable y que pueden ser sometidos de manera permanente a un control. Es decir, que no voy a recoger el dato de este evento centinela, que tiene que ser relevante. En este caso, fíjense que el evento centinela es caso de COVID, ¿sí? Y vieron, digamos, caso confirmado, caso sospechoso, caso ¿cómo es? Contacto estrecho, digamos, a través de la presencia de los síntomas y el detectar el COVID. O sea, la presencia de un PCR positivo o negativo o de un test rápido a través de dosaje de anticuerpos es el evento centinela que se ha utilizado para el tema de COVID. O sea, los síntomas, signos que constituyen. En nuestro caso tenemos que seleccionar esos eventos para poder estudiar condiciones de vida y sus determinantes, vivienda, alimentación, educación, recreación, relaciones familiares, los procesos peligrosos para la salud, riesgos, cargas, exigencias laborales y las manifestaciones tempranas a recoger en la historia clínica, en los exámenes, las molestias, las enfermedades y los accidentes, y cuáles son los determinantes. ¿Cómo voy a hacer la recolección de los datos? O sea, la recolección, el procesamiento, el análisis de los datos y la comunicación y la circulación de esos datos. O sea, estas son las variables. Tengo que recoger los datos, cómo y con qué lo voy a procesar y analizar y transformarlo en lo que son nuestros informes epidemiológicos de acuerdo a la frecuencia con la cual vamos a ir emitiendo los informes. Y es fundamental tener en cuenta el personal de salud, los trabajadores, los empleadores y los actores sociales que van a intervenir en este programa de monitoreo epidemiológico. Este es el esquema con el cual construimos un programa de monitoreo epidemiológico y nosotros construimos esta herramienta desde el área de salud y trabajo que se llama el programa CIPER, que es un programa que llevamos a la superintendencia que recogía los datos del paciente, ¿sí? Daban los reportes, los profesionales, tenía distintos módulos, pero que tenía, o sea, utilizar los procesos informáticos, la accesibilidad, seguridad, privacidad, un software amigable, un gobierno, o sea, software libre, un enfoque sistémico y participativo y un trabajo en equipo y transdisciplinario. Esto lo vamos a volver a ver para no hacer la clase tan larga y cargarlo de tanta información, o al final de epidemiología, o cuando veamos las herramientas, ¿sí?, con las cuales nosotros trabajamos. Pero me parece que podemos por hoy parar acá, ¿no? No sé qué dicen, para que puedan procesar y analizar toda esta información. Podemos parar acá y agregar una clase luego, o cuando veamos servicios de salud y seguridad, volver a ver esta cuestión. Pero a ver si tengo tiempo para algo más. Quiero mostrarles
Sí. Si la máquina me lo va a permitir. Acá lo que les voy a mostrar, en lo que queda de nuestra página web, medicina, ahí arriba la tienen, es medicinaytrabajo.com.ar. Ahí en una pestaña van a encontrar que dicen herramienta para la investigación en condiciones de salud y seguridad en el trabajo, sistema de monitoreo de condiciones y medio ambiente de trabajo, y acá tenemos prueba de síntomas subjetivas de fatiga, escala sintomática de estrés, exposición a factores de riesgo psicosociales, cuestionario de Copenhague. Todo esto permite son las herramientas para poder estudiar los factores de riesgo psicosociales que nosotros hemos construido. Y acá está lo que les dije, ¿sí? Que está la encuesta y la guía de observación, si es que aparece. Falta el módulo. Bueno, no me lo deja. Esperemos que se pueda. Ahí tienen. Se puede entrar y acá van a encontrar una encuesta y la guía de observación. Pero eso no, que son las herramientas básicas para recoger la información. Que cuando avancemos en epidemiología lo vamos, digo en metodología, si hay tiempo lo vamos a ver. Bueno, dejo acá, Silvia, no sé qué decir. Bueno, como quieras. Yo acá ya tengo público. Hola, Ámbar. Hola, ¿Cómo va? bien. Vas a ser médica como tu mamá, ¿eh? Ya está, ¿eh? ¿Preguntas no hay en el auditorio? Es muy difícil todo esto. Bueno, queda la tarea, entonces queda planteada la tarea, se entendió. Hace falta que les envío esas laminitas para que recuerden cómo se construye el dato. Traten de hacer ese esfuerzo. Primero construir un dato y después una variable, una matriz con una unidad de análisis de anclaje, cuáles serían las subunidades y qué consideran la unidad supra del anclaje. A ver si lo podemos hacer. ¿Puedo hacer una pregunta cortita antes que nos vayamos? Perdón, Melina. Digo, si puedo hacer una pregunta breve antes de irnos. No entendí. ¿Me escuchás bien ahí? ¿Me Escucho escuchan? medio. Capaz que sea el cable. ¿Ahí me escuchan mejor? A ver, ¿No? ahí sí me escuchan. Digo, si esto de la superunidad y demás tiene Sí. algún parecido con lo general, singular y particular. O no, porque lo entiendo más o menos así. Es la digamos, misma lógica más o menos, pero mismo, un sí, marco reducido. exactamente, sí, sí. Digamos, esa concepción, ¿no? Vieron que cuando me hacen un reportaje o cuando escribo sobre la pandemia, yo hablo que la pandemia tiene una dimensión sanitaria, una dimensión económica productiva y una dimensión ideológica, política, cultural. Bueno, es situar el objeto pandemia en las tres dimensiones en las que transcurre. Digamos, es traspolar este método de análisis de esa complejidad al hecho de la pandemia, que nos permite entender muchas cosas que si solamente miramos el virus y
o nada más que lo sanitario, etcétera, ¿no? Exacto. En fin. Gracias. Yo, digamos, si ustedes entregan si hacemos ese trabajo y nos sale bien, yo negocio que eso sea el aprobado de la materia con Silvia y él. Les digo que ya, miren, ya no conviene negociar mucho con Aielo porque siempre se sale perdiendo. Ya le estoy debiendo, tengo que organizar el asado de los que se recibieron ayer, porque yo me había dicho, bueno, si hacen esto, les organizo un asado acá y les mostré el horno de barro, la parrilla y demás. Me quise hacer me agrandé de Petronilo y bueno, ahora a cumplir. ¿Se recibió mucha gente?